para la Caribbean International University con respecto a tesis doctoral 3, en donde se presenta la tesis La aplicabilidad del lenguaje corporal en la entrevista de evaluación psicojurídica. Este video se va a realizar por Hangouts con el compañero José Viloria, el cual tuvo muchos problemas técnicos de conexión en Venezuela, por lo tanto no se pudo realizar en equipo. Con respecto a esta investigación, lo que vamos a conversar es un poco con respecto a lo que es las técnicas e instrumentos. Primero quiero esbozar un poco que a través de toda la bibliografía consultada de lo que es el lenguaje corporal, no hay trabajos de grado en donde se trate de enmarcar lo que es el lenguaje corporal con las entrevistas de evaluación psicojurídica. Hacer una especie de engranaje en donde se demuestre que la lectura del lenguaje corporal en el momento que se realiza una entrevista de evaluación psicojurídica es extremadamente importante para conocer hacia dónde dirigir el interrogatorio, la entrevista, y saber si la persona está o no diciendo la verdad a través de la identificación de gestos que son involuntarios de su lenguaje corporal como tal o lenguaje no verbal. ¿Ok? Sí, me gustaría mencionar con respecto al procedimiento, para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, se selecciona el tema respectivo, el que ya mencioné, se revisó la bibliografía y se estuvo también evaluando material digital. La verdad hay muy poco material con respecto a esto, y se hace una recogida de datos mediante interrogación. La empresa Crea Capacitación y Centro de Control de Confianza, o Crea Belief, como es su nombre comercial, es una empresa en la cual me he estado apoyando para realizar entrevistas de evaluación psicojurídica en el momento de realizar evaluaciones de control de confianza, evaluaciones de poligrafía, como se conoce vulgarmente. Es importante que todas estas entrevistas se están documentando para presentarse en la tesis de grado, porque el análisis del lenguaje corporal se está aplicando en el momento que se realizan este tipo de entrevistas. ¿Ok? Podemos definir entrevista cuantitativa como una conversación provocada por el entrevistador, dirigida a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación, un número considerable que tiene la habilidad de tipo cognoscitivo, es guiada por el entrevistador y se hace específicamente sobre un tema específico. Ocasionalmente vamos a tener algunos contaminantes, que así se conoce, que es el momento en que la persona que está siendo entrevistada escucha algún ruido externo o hay algo en el ambiente. Como pueden observar, aquí hay una pared blanca, pero si tuviera aquí un cuadro es algo contaminante para la persona que estamos entrevistando. Cualquier ruido externo, el mismo celular móvil, se le pide a la persona que lo mantenga apagado para no tener ningún elemento externo que sea un contaminante en el momento de realizar la entrevista de evaluación psicojurídica. La entrevista como tal está encaminada con una finalidad específica cognoscitiva del entrevistador. ¿Ok? No es ocasional, es un acontecimiento que se hace por un motivo único. No se trata de una conversación normal, de un diálogo común entre dos personas en el cual los roles de los interlocutores están equilibrados y colocados en un mismo nivel. No. O sea, tenemos una persona a la cual se le están haciendo una serie de preguntas, se le va leyendo su lenguaje corporal y el entrevistador, en este caso mi persona o algún entrevistador, tiene que ir evaluando que su lenguaje verbal vaya de la mano con su lenguaje no verbal, de tal forma que lo que la persona está diciendo y está exponiendo sea totalmente veraz. Con respecto a las características y tipos de entrevista, la entrevista tal y como se conoce se describe en este trabajo y forma parte de las técnicas de investigación cualitativa. Esta a su vez forma parte de una manera de enfocar la realidad, que es el método inductivo. No obstante, se ha insistido en que la entrevista, por sus características, presenta diferentes formas.
La entrevista clínica psicoanalítica o psiquiátrica, que son las que hacen los expertos del área de psicología o los expertos del área de psiquiatría. Y la entrevista profunda, que es la que hace un encuestador en quien se sugiere el campo a explorar. ¿Ok? Son las entrevistas que se hacen tipo encuesta. Las técnicas y pasos de la investigación como tal, orientadas a este tema, en ella vamos a tratar los siguientes pasos de investigación: tema, delimitación del tema, formulación del problema, reducción del problema a nivel empírico, determinación de las unidades de análisis, recolección de datos, análisis de datos e informe final. Observación de casos típicos y atípicos, por ejemplo, mediante entrevistas, acercamiento al campo, hacer una vivencia directa. Ya he realizado algunas entrevistas personalmente que van a enriquecer el trabajo que se está haciendo, y se está documentando, algunas se están documentando con video, a los fines de mantener un resguardo futuro para cualquier requerimiento que la universidad desee. Las técnicas de observación del participante y entrevista serán asimismo desarrolladas como ejes centrales para la recogida de datos en este tipo de investigaciones. Como señala Cohen en 1990, sea cual fuese el problema o la metodología, en el fondo de cada estudio de caso yace un método de observación, y es aquí donde nosotros nos estamos haciendo énfasis, haciendo un buen enfoque, que es en la observación, y en la observación del lenguaje no verbal de la persona que se está entrevistando. Esto para enriquecer el resultado de la entrevista de evaluación psicojurídica. La observación del participante. La expresión observación participante se refiere a la introducción del investigador en el escenario de estudio, fusionando este como un instrumento de recogida de datos. En palabras de Taylor y Vaughan, 1986, involucra la interacción social, el investigador y los informantes en el medio de los últimos y durante la cual se recogen los datos de modo manual y no intrusivo. ¿Ok? El medio de llegar a la comprensión y explicación de la realidad ha sido, por tanto, la observación participante. El observador participa de la situación que está observando. Es decir, el entrevistador debe penetrar en un modo de concentración muy amplio para determinar exactamente si el lenguaje no verbal que está expresando la persona que se está entrevistando va de la mano con las palabras que está diciendo. Si de verdad la persona está diciendo la verdad o está tratando de falsear la misma. Se ha escrito mucho con respecto al lenguaje no verbal, al lenguaje corporal, detección de mentira, pero lo que se pretende en este trabajo es unir lo que es el estudio del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, con las entrevistas de evaluación psicojurídica, para que éstas se enriquezcan y poder orientar a los juristas en la búsqueda de la verdad. ¿Ok? Importante tomar en consideración lo que el sujeto comunica, ya que la tristeza, el enojo, coraje, sumisión, altanería, bondad, ira, rigidez, etc. son elementos importantes los cuales se manifiestan más ampliamente en el transcurso de la entrevista o el tratamiento. Y lo que comunica de forma no verbal es la parte más genuina de sí mismo. Lo que comunica en forma no verbal es la parte más genuina de la entrevista. Eso es importante dejarlo claro. El proceso de comunicación a partir del nacimiento, el ser humano pasa por la etapa de los gestos, el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. En la primera etapa el sujeto manifiesta claramente lo que siente, y en las siguientes aprende a manejarlo, por lo que es importante el conocimiento del lenguaje no verbal o lenguaje corporal. El método de entrevista clínico usado por los psicólogos y los psiquiatras utiliza la observación como un primer paso para el conocimiento de la persona sobre la base de lo que representa, lo que es y lo que manifiesta, ya sea en forma verbal o en forma no verbal, lo que permite que parta de lo general o conocido a lo particular o lo desconocido, de lo consciente a lo inconsciente. Como parte final, yo había anotado unas conclusiones en donde
yo comunico que el modelo de investigación es la base para seguir paso a paso el diseño, procedimiento, desarrollo del trabajo doctoral. Como los demás aspectos, es muy importante ya que rige el tipo de investigación. En el caso que nos ocupa será tipo documental y requiere un estudio muy amplio del tema, ubicando información de otros países que puedan ser adaptados a Venezuela, o en este caso a México, el país donde estoy viviendo, y aporte valor agregado en las entrevistas psicojurídicas, ya que hay algunos países que ya han ido avanzando en lo que es los interrogatorios en las entrevistas psicojurídicas, tratando de evaluar un poco el lenguaje corporal y comparar este o contrastar este con lo que es el polígrafo, lo que son los exámenes de control de confianza, los exámenes de poligrafía. De gran valor agregado para la investigación, las entrevistas cualitativas y la observación y lectura del lenguaje corporal del participante en esta, asimismo como documentar toda la investigación. Es todo por los momentos. Este video procede a subirse a YouTube conforme fue exigido.